Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. En esta semana comenzamos con debate político, con nuestra mesa de colaboradores. Con ellos vamos a abordar una cuestión que ya ha creado cierta polémica en el entorno del Gobierno de Navarra. Hoy concretamente regionalistas y socialistas criticaban la opacidad, así lo han dicho, en torno a la recuperación por parte del Gobierno de Uxue Barkos del complemento del 25% para los exaltos cargos de la Administración. Hablaremos de esa supuesta opacidad o no, o si bien esta cuestión se planteaba ya en la ley de presupuestos del presente año. ¿Cómo sienta esta recuperación de ese complemento del 25% que había quedado en un 10% anteriormente? Enseguida lo vemos, y también vamos a conocer de cerca a una joven política como es Adriana Maldonado, que forma parte de la lista europea del Partido Socialista. La navarra Adriana Maldonado también estará hoy con nosotros y nos mostrará cuál es su visión de Europa. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Debate de actualidad con cuatro de nuestros colaboradores habituales y amigos también de La Muga. Jesús Barkos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Bien hallado. Bien. Con mucha política y mucho, bueno, pues cisma político, ¿no?, en el entorno regional y nacional. Ahora lo comentábamos antes de entrar en plató, van a ser 2 meses seguidos de mucha política, de muchas noticias, y va a ser apasionante, seguro. Así es. Elma Saiz, ¿qué tal, Elma? Bienvenida, buenas noches. Gracias, Amaya, encantada de estar aquí otra vez. ¿Cómo estás viviendo estos compases políticos? Con amigos también. Amigos, algunos con opiniones muy distintas. Sin duda, eso sí, pero bueno, eso no quita para que, efectivamente, en lo personal la relación sea estupenda. Bien, Así bien, es. bueno, pues como decía Jesús, pues yo creo que vienen unas semanas apasionantes y muy importantes, sobre todo muy importantes para la ciudadanía. Así es. Joseba Celaza, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal estos días? Todo el día leyendo, estudiando, escribiendo. Eso es lo que hay que hacer. Además, como decía, ¿no? Elma, son momentos muy intensos en todos los sentidos, y a los que llevamos la política en la vena, pues son momentos también bonitos, ¿no? Muy intensos. Así es. Jorge Esparza, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Bien? Bueno, yo mandaría un mensaje ya a las familias, mujeres, maridos, que estén tranquilos, que estos 2 meses, aunque vamos a estar fuera de casa, volveremos. El día 27 de mayo volveremos. Muy bien. Bueno, pues tranquilidad a las familias, por tanto, porque es cierto que para políticos, aspirantes, por supuesto, de diferentes listas, periodistas, bueno, toda esta vorágine política, pues nos hace cambiar un poco nuestras rutinas habituales. Hoy, desde luego, hablamos de dinero. Por cierto, ese aumento del complemento hasta el 25% para exaltos cargos funcionarios. Hoy ha habido críticas acerca de esta decisión que ha planteado el Gobierno de Uxue Barkos y que ha criticado, entre otros, Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista. Vamos a escuchar reacciones al respecto. Que se haga a estas alturas de la legislatura, que se haga, en fin, como de la manera que se ha hecho, casi a escondidas, y que se haga contradiciendo todo lo que venían diciendo desde el inicio de la legislatura y en la campaña de las elecciones anteriores, a nosotros no nos parece adecuado. Estaba aprobada en el año 2012 con carácter transitorio, y es posible que, bueno, yo no sé si nos encontraremos o no nos encontraremos con unas reclamaciones de aquellas personas que en su día Unión del Pueblo Navarro consideró que había que premiar. Una medida que se ha tomado pues de una manera bastante opaca. En todo caso, a mí sí que me llama la atención que aquí el cuatripartito, sobre todo Unidas Podemos, no hayan dicho nada al respecto. Ellos empezaron la legislatura diciendo que había que quitar las cesantías, que había que quitar todo tipo de privilegios. En ese sentido, bueno, pues lejos de quitar nada, al revés. Hay más ahora que cuando empezó la legislatura. Por lo tanto, bueno, pues algo tendrán que decir al respecto. Es una delegación de esta comisión que la llevaba la otra parte de mi grupo parlamentario, por lo tanto, yo, si le parece a usted, mejor que se le pregunte a la portavoz que llevaba esta comisión. Bueno, pues nos quedamos con esas diferentes opiniones. Se redujo ese complemento anteriormente del 25 al 10, se recupera ese 25%, que son más de 400 euros. ¿Cómo entendemos este cambio y también la crítica de opacidad que plantea Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista? Jesús.
Bueno, a mí me sorprende lo de la opacidad porque tratándose de una ley de presupuestos, yo entiendo que una ley de presupuestos, precisamente por su carácter global, pues tiene que ser complicada de analizar, tiene muchas aristas, tiene muchas negociaciones, pero me llama la atención que no haya habido un análisis y, por lo tanto, pues una enmienda parcial, total, etcétera, a esta cuestión, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues entiendo que también, como decíamos antes, estamos en un momento ya de precampaña y, por lo tanto, lanzados a un debate que desde el Gobierno de Navarra se afirma que es técnico, que es una decisión que corresponde a Hacienda, que ve criterios objetivos para levantar esta suspensión y que beneficia también a altos cargos de UPN y del PSN. Pero está claro también que el Gobierno tiene que explicar este tipo de medidas porque al final, en este cruce de precampaña, de mensajes, de relatos, de críticas, el Gobierno tiene que explicarse bien porque al final eso, hay mucho ruido y en esa deliberación las tomas de postura se tienen que explicar, yo creo que un poco mejor. Joseba, ¿cómo analizas este pues regreso a una situación anterior? También la conveniencia o no de mantener las cesantías para los exaltos cargos. ¿Estamos en un tiempo en el que esto vale? O sea, yo creo que hay un error evidente tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Es verdad que da la sensación de que ha habido cierta opacidad, si no los grupos hubieran enmendado esa partida en concreto y en el momento de debatir los presupuestos hubiera salido, me imagino, al debate, intuyo, ¿no? Y luego hay, desde luego, un error en la gestión comunicativa de este tipo de asuntos, precisamente en un momento preelectoral. O sea, el favor que se le ha hecho a UPN y al PSN sacando este tema ahora es inmenso. Yo creo que el error comunicativo y estratégico por parte del Gobierno de Navarra es considerable. Y luego no hay cuestión de fondo, ¿no? Yo creo que unos pluses vitalicios, además, son, desde luego, inaceptables cuando todavía hay medidas de austeridad salarial para el conjunto de los funcionarios y funcionarias de Navarra. Es decir, no se ha recuperado la masa salarial para los funcionarios y funcionarias y en ese momento el que no se ha recuperado se premia a los altos directivos del Gobierno, ¿no? Por lo tanto, hay desde luego una incoherencia evidente. Si no hay dinero para recuperar esa masa salarial, tampoco intuyo, creo yo, que debería haber dinero para promocionar a los altos directivos. Además, las cesantías del Gobierno tienen una diferencia con las del Parlamento, que las del Gobierno se pueden sumar al trabajo privado. Y eso yo creo que sí que se tiene que terminar, ¿no? El Parlamento, las cesantías del Parlamento se terminan cuando tú tienes otro trabajo. Las del Gobierno no, las del Gobierno se pueden sumar. Claro, pero ahí está la voluntad también del político, ¿no? Claro, de prescindir de ese privilegio, si se considera un privilegio. Para mí es un privilegio si se puede sumar ambos sueldos, ¿no? En el caso del Parlamento parece razonable que si tú trabajas te quitan la cesantía, pero en el caso del Gobierno no, se suman las dos, ¿no? Y esa es una cosa que se podía haber quitado y se termina la legislatura y al final no se ha quitado. Por lo tanto, yo muy crítico con este tipo de cosas. ¿Cuál es su postura, Elma, en este sentido, ¿no? ¿Estamos en tiempo de recuperación económica y por eso vale o no todo vale para la clase política? Bueno, yo creo que en este tema ha habido dos culpabilidades, una de acción, que es la del Gobierno, creo que el propio Jesús también coincide en que ha faltado explicación, llamarlo opacidad o llamarlo falta de transparencia, pero sin duda alguna yo creo que es un momento en el que el Gobierno pues, tendría que explicar esta medida al final de la legislatura, de esta manera, cuando ya el Parlamento está inactivo y bueno, muestra, yo creo, como digo, como acción ese clientelismo de Barcos, la presidenta en este caso, con esta medida. Y la acción por omisión que viene por el resto de grupos, en este caso, sobre todo Unidas Podemos, que llegaron a la política dando lecciones de exigencia de transparencia, de fuera cualquier tipo de privilegio o cuestiones de estas, aunque fueran a veces poco entendidas, y ahora, bueno, pues ese silencio les hace cómplices de esta medida, ¿no? Claro, pero es cierto que hemos escuchado a la presidenta del Parlamento diciendo o aludiendo a esa fractura interna importante que ha habido en el entorno de Podemos, y diciendo que quizá la comisión que aborda este tema correspondía ahora a INBAI y no tanto al partido o el grupo del que forma parte la presidenta. ¿Es suficiente esa respuesta? Yo creo que para nada. Yo creo que la presidenta del Parlamento, de todos los navarros y navarras, que conteste diciendo que le correspondía por una otra compañera yo creo que no es de recibo esa explicación, pero bueno, yo creo que se retrata ella misma, ¿no?, dando esa explicación. Pero también quería decir a Maya que, si bien es cierto que yo creo que el Gobierno ha metido la pata,
y así, no porque beneficia a UPN o PSN, Joseba, sino que ha metido la pata y punto. Yo creo que también es importante que la política retribuya correctamente, acorde a la responsabilidad, acorde a las exigencias, acorde a las incompatibilidades que luego vienen después, pero con absoluta transparencia a las personas que se dedican a la política, ¿no? Yo creo que también es un mensaje que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de que, bueno, de que efectivamente pues en la política no exista un talento, ¿no? Tiene que haber una retribución y hay un compromiso y un trabajo y a veces muchas horas, ¿no? Que como decía antes Jorge, se restan a la familia y a otras dedicaciones. Bueno, pues yo creo que hay que ser valiente y hay que retribuir bien a nuestra clase política. Al final nos representa y me parece que es de justicia que estén bien retribuidos. Sí, Jorge, ¿cuál es vuestro punto de vista en este sentido? ¿Hay que recuperar, es conveniente o no recuperar ese complemento y sobre todo por qué, ¿no? Porque también los ciudadanos querrán saber por qué los exaltos cargos pueden tener derecho a ese dinero de más aparte de su sueldo como funcionario o si verdaderamente no le corresponde. ¿A qué se debe? Bueno, ya se han dicho muchas de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, las comparto, otras no tanto. Es decir, yo no creo que sea, como dice Elma, una metedura de pata, creo que no ha sido un accidente, sino creo que es un hecho deliberado del gobierno Barcos que, viendo que les quedan 2 meses de vida, es decir, yo creo que esta medida lo que evidencia es el nerviosismo y el temor a que el gobierno Barcos no se va a repetir. Lo que está haciendo Uso Barcos es premiar a los funcionarios que han estado durante estos 4 años con ella en su gabinete y en las direcciones generales, premiarles ante la posibilidad real de que en 2 meses el gobierno Uso Barcos ya no se mantenga en el Palacio de Navarra. Es verdad que yo creo que en esta cuestión ni siquiera estamos poniendo el foco, sí que la ha hecho un poco Joseba, pero cuando se toma una decisión de esta naturaleza y sobre todo los partidos que la toman, el fondo de la cuestión pasa muchas veces a un segundo plano. Estamos poniendo todos mucho más de relieve las incoherencias entre lo que venían demostrando unos grupos, lo que venían diciendo en la oposición y lo que realmente están haciendo. Lo decía Elma, yo no acierto a entender cómo Unidas Podemos no solamente desconocía, bueno, la respuesta de Aznar es realmente ridícula, yo creo que es peor todavía de que si se hubiera quedado callada, no acierto a entender cómo ellos, que hablaban de las élites, que hablaban del rescate ciudadano, que hablaban de la emergencia social, al final acaban la legislatura poniendo un sueldo vitalicio a los funcionarios que han estado dentro del gobierno de Uso Barcos. Para mí es temor a perder el gobierno y por otro lado también lo decía Joseba, en un momento en el que no hay dinero aparentemente para devolver el IRPF a las madres, cuando no hay dinero para grandes infraestructuras, para invertir en carreteras, cuando no hay dinero para el Canal de Navarra, cuando estamos sufriendo los ciudadanos de clase media una subida de impuestos supuestamente para mejorar esos ratios que se esté dando a los funcionarios. Ha subido el 25% cuando todavía no se ha cubierto algunos de los recortes que hubo que hacer en la época anterior, pues parece llamativo. Sí, Jesús. Estamos hablando, Jorge, si comparamos cuestiones, estamos hablando de un cambio que va a afectar a 22 exaltos cargos de PSN y UPN y 16 potenciales de este gobierno. Por lo tanto, primero el monto, segundo el tipo de destinatario, tercero que das por hecho que va a cambiar el gobierno. En fin, bueno, cuando yo decía que había un cambio, yo creo que la propia Uso Barcos que había un error comunicativo es que a estas alturas es verdad que la gente puede pensar que se debe a ciertas urgencias, pero yo creo que hay que explicar bien que esto era una cuestión transitoria y si hay un criterio técnico por parte de Hacienda de que esto se tiene que retornar, creo que hay que explicarlo mejor, pero también poniendo las cosas en su justo término. Pero yo no creo que sea, Jesús, es una de las cosas que discrepaba con lo que decíais, yo no creo que se trate de un error comunicativo. Es decir, yo recuerdo que cuando relevaron a la consejera Ollo de sus funciones de portavoz, dijeron eso, pues que hacía falta un refuerzo, ¿no? El problema no estaba en la comunicación, estaba en que las medidas que estaba adoptando el gobierno de Uso Barcos no estaban gustando en la calle. No se trataba de un mero contexto de comunicación. Yo no creo que esta medida bien estamos explica... de acuerdo los cuatro en el debate de fondo sobre la retribución bueno, pero es muy distinto, o Jesús, los apoyos que tiene que tener el funcionariado para entrar en política, sí. Al final a lo mejor tampoco estamos tan Jesús, distantes. Pero es muy distinto que lo defienda una persona como yo, que durante todos estos años ha podido defenderlo, a que haya grupos como Unidas Podemos, que en la oposición, esta medida, ¿qué hubiera dicho la señora Andares si esta medida la hubiera adoptado el señor Esparza siendo presidente de UPN? ¿Qué hubiera dicho EH Bildu? ¿Qué hubiera dicho la propia Uso Barcos? Por eso yo decía que más allá del fondo de la cuestión están el contexto y las posiciones que cada uno dentro de nosotros manifestamos. Es el año en el que estamos. No es 2019, es 2019, no es 2020. Para mí, por eso, Jesús, sería mucho más cómodo arremeter contra esta subida, pero no creo que en el fondo la cuestión sea mala, pero creo
creo que en el contexto en el que nos encontramos, por los grupos que lo hacen y por la legislatura que hemos llevado, cuando no ha habido dinero para otras cosas, creo que hacerlo al final, en época de descuento, da sensación de que hay miedo a perder el gobierno de Barcos. ¿Joseba? Sí, yo un par de cositas. Ainhoa Aznárez, yo creo que la respuesta es bastante mala, en primer lugar, porque es verdad que ella no está en la Comisión de Hacienda, pero es verdad que ella está en el Pleno y vota esa medida. Es decir, que es una mala excusa, ¿no? Yo creo que ella no esté en la Comisión de Hacienda no quiere decir que no lo hubiera votado en el Pleno, porque ella es parlamentaria, igual que el resto de los grupos, ¿no? Pero esto de las incoherencias de este tipo de cosas no solo afecta a Unidas Podemos, también afecta al Partido Socialista y a UPN. En el peor momento de la crisis en esta tierra descubrimos que se cobraban dietas en Caja Navarra, en el peor momento, cuando más recortes sociales estaban haciendo, cuando se expulsaron a 3.000 familias de la renta básica. Los representantes de UPN y PSN se subían las dietas y cobraban dobles y tres dietas en Caja Navarra por reuniones que no tenían mucho sentido, ¿no? Por lo tanto, esto del cobrar no solo afecta a la incoherencia de Unidos Podemos, sino que también afecta claramente a UPN y el Partido Socialista, y hay que decirlo. Hombre, desde luego, bueno, eso lo dices tú, Joseba, claro, te quiero decir, o sea, pero yo no creo que sea, no tiene nada que ver un caso con el que estamos hablando. Yo entiendo que todo tiene que acabar en la CAN, que habéis tratado de estirar hasta el máximo durante estos 4 años, incluso haciendo coincidir las conclusiones finales con la legislatura, pero al final la CAN ya no da para más. Es decir, ya sirvió para lo que sirvió. Seguramente estáis en el gobierno, en parte gracias a eso, pero la gente acaba dándose cuenta de que ni en CAN había ninguna ilegalidad. Las conclusiones dicen que las van a remitir a la Fiscalía, pero veremos en qué acaba. Nadie ha sido procesado por esta causa y al final la gente ha visto cómo lo que se utilizó como CAN era simplemente una herramienta comunicativa para llegar y hablándonos de la emergencia social. Hemos visto cómo nos hemos pegado 4 años hablando de temas identitarios que poco han tenido que ver con lo social. Pero mira, es tan inmoral subir los pluses a los altos funcionarios cuando hay recortes a los salarios de los funcionarios. Eso es tan inmoral, ya lo he dicho, no tengo ningún problema en decirlo, como en el peor momento de la crisis, cuando peor lo está pasando la gente, cobrar dobles y tres dietas. Bueno, pero que son cuestiones distintas. Para empezar, el dinero de las dietas no es un dinero público. Es una actitud. Bueno, pero vamos a explicar a la gente. ¿Cómo que no es público? El dinero que pagaba CAN no era un dinero que salía del bolsillo de los contribuyentes de Navarra. Es decir, con el tema de las dietas de la CAN no ha habido ningún problema, ni se ha estado pasando ningún dinero público a los dirigentes. Pero ambas cosas son tan inmorales. Bueno, evidente, pero vamos a explicar entonces que en un caso se trata de un dinero público que va en los presupuestos y que se está pagando para pagar a esa gente que ha formado parte del gobierno de Barcos, y las dietas de la CAN, que yo entiendo que tenéis que traerlas siempre esa colación para tratar de estirar el chicle, pero que no tiene nada que ver. Yo entiendo que no tiene nada que ver con este caso. Lo que me llama la atención es que al inicio del debate decías, ¿no? Pues que los que nos gusta o nos apasiona la política, yo creo que estamos haciendo flaco favor precisamente. Si tanto, o las personas que estamos aquí, creemos en la política, en la utilidad, en la necesidad de buscar el bien público. Yo creo que estamos introduciendo estas variantes de mezclando cosas. Yo creo que hacemos un flaco favor a recuperar lo que es necesario. Yo creo que es absolutamente necesario recuperar la confianza en una clase política en general, indudablemente con un montón de errores y de personas que han estado con una finalidad que distaba del bien público, pero yo creo que es muy importante lanzar esos mensajes de una forma clara, ¿no? Si en este caso el gobierno se ha equivocado, si la señora Barcos ha metido la pata, lo ha hecho intencionadamente o ha tomado una medida que consideramos injusta, pues yo creo que tenemos que pararnos ahí. No hacemos nada si seguimos buscando y tú más, porque lo que hay que hacer es remunerar a la clase política. No tenemos que tener... ¿O te parece que decir que cuando lo ha hecho mal, ya lo he dicho, a estas cosas además me ponen, porque yo cuando estuve en el Parlamento intenté ser exquisito con este tipo de cosas y cuando veo que otra gente no lo es, pues lo critico. Solo he planteado que cuando UPN y PSN han tenido la oportunidad de gobernar, no ha tomado decisiones muy diferentes a esta. Es una cuestión de autoridad moral también. Pero por eso en el fondo... estáis criticando algo que vosotros hacíais de una forma o de otra. Hablo de una cuestión de autoridad moral a la hora de criticar a otros. Pero por eso, Joseba... Es una cuestión de... Decías que es injusta. Pero yo no tengo tan claro que PSN y UPN lo estén criticando por injusto, sino por utilización, momento, etcétera y tal. Y entonces estamos en los debates distintos. Pero por eso yo le decía, en coordinación con lo que venía denunciando cuando la señora Barcos no era presidenta del gobierno. Es decir, que al final, que aquí lo bueno, en mi opinión, de que hayan ostentado la responsabilidad, viendo lo que creo que las pocas cosas buenas que han aportado a esta tierra, algunos de estos grupos que sustentan el gobierno, lo bueno es que les ha tocado gobernar. Y hemos visto la ciudadanía lo que han hecho cuando les ha tocado gobernar. Eso es lo bueno, porque cuando uno está en la oposición, siempre, permanentemente en la oposición,
pues es mucho más fácil el tomar medidas populistas y el llenar carteles, pero cuando hay que tomar medidas y hay que gobernar, se les ha caído la careta. Por eso me parece que es muy bueno lo que han hecho. Es un buen momento quizá, ahora que estamos en escenario preelectoral, ¿no? Y ya próximo a los comicios, para que los partidos se definan claramente en este tipo de cuestiones y nos hablen en los programas de cesantías sí o no, o cuánto cobrarán quienes salgan tanto del Parlamento como del Gobierno de Navarra, lo pongan por escrito y nos lo cuenten a quienes bueno, pues pagamos nuestros impuestos. ¿Es buen momento o no? Siempre es buen momento, pero estamos viendo cómo después de 4 años de gobierno, yo con todos mis respetos, cuando el otro día veía a la señora de Simón hablar de que en el programa electoral de Izquierda Esquerra van a meter la banca pública, pero si llevan 4 años gobernando y no han sido capaces de ponerla en marcha, otra vez cada uno va a sacar su bandera. Claro, vemos como el señor Martínez dice Navarra no se toca, pero mientras tanto lo hemos visto hoy, este fin de semana paseando con la curriña en la mano por las calles de Pamplona. Entonces, yo creo que tiene un poco de pudor ahora decir según qué cosas. Yo cuando habla Joseba de la autoridad moral, yo en ningún momento he criticado el fondo de la cuestión, precisamente por eso yo he dicho que nosotros era una ley, creo que es del 96, que mientras nosotros hemos estado gobernando se ha estado aplicando, que cuando llegaron unos años duros se quitó, y yo no estoy criticando el fondo de la cuestión que se recupere. Lo que digo es, 1, que lo hace al final de la legislatura, 2, que creo que es por el temor a que van a salir del gobierno y quiere pagar los favores prestados, y 3, que cuando en un contexto en el que no ha habido dinero esta legislatura para según qué cosas, desde el gobierno se ha priorizado, y ahora se está priorizando esto en lugar de haber revertido algunos de los otros recortes que por supuesto que tuvo que hacer UPN en época en la que venían mal dadas, pero que ahora se supone que íbamos a librarnos de todos los recortes, y algunos se mantienen, pero este no. Bueno, hasta aquí llegamos con este debate. Veremos a ver si los partidos, lo dicho, lo ponen por escrito y nos dicen algo más acerca de esta cuestión. Hay otra cuestión que hoy también es noticia y desde la semana pasada venimos hablando de ello. En este tramo final de nuestra tertulia pedimos opinión también a los 4 colaboradores sobre la ley de muerte digna, porque hoy la mayoría del Parlamento ha abogado por la despenalización de la eutanasia. Hablamos de esto después del caso que conocíamos la pasada semana, de la muerte de una mujer ayudada por su marido, por Ángel, algo que desde luego ha movido cimientos en relación con la eutanasia. Joseba. Sí, mira, Navarra fue pionera en el 2011 al aprobar una ley de muerte digna, y cuando redacté esa ley, desde luego, si algo nos costó es que UPN la votara a favor, ¿no? Yo creo que desgraciadamente la derecha en el tema de la eutanasia, la muerte digna, está muy en contra de la mayoría de la sociedad y de lo que quiere decir la sensibilidad, ¿no? Morir bien, morir en paz, morir como uno quiere forma parte, a mi juicio, de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que este país, de una vez por todas, tiene que despenalizar la eutanasia, porque cuando hicimos la ley en el 2011 fuimos hasta el límite mismo de las competencias navarras, hasta donde nos podía marcar la ley, pero eso es insuficiente. O sea, en Navarra pudimos regular algunas cuestiones de muerte digna, pero no pudimos cambiar el Código Penal, obviamente, ¿no? Yo creo que a nivel estatal urge cambiar de una vez por todas la eutanasia, regularizar eso y hacer que la buena muerte sea también un derecho. ¿La eutanasia es buena muerte? ¿Puede ser buena muerte? Bueno, a mí me gustaría matizar, bueno, no matizar, pero Joseba está hablando de la ley que en el 2011 se puso en marcha, que salió por unanimidad en Navarra. Es decir, enseguida me fastidia porque creo que es un tema complejo en el que hay que tener cuidado. Enseguida ha sacado la derecha a paseo y que no estábamos de acuerdo. Bueno, yo creo que hay que poner de manifiesto justamente eso, que en Navarra fuimos capaces de tomar una posición unánime entre todos los grupos. Creo que es un tema complejo y que hay que tratar de buscar amplias mayorías. Que no legislemos en cada uno de los momentos por puro momento electoralismo o viendo cómo estamos concretamente, sino que seamos capaces de amplias mayorías. Para mí, la muerte nunca tiene que ser una solución, es decir, apostaría por buscar soluciones desde la vida, pero desde luego sin que nadie en ningún caso acuda a la cárcel ni nada por estas cuestiones. Elman. Pues yo creo que quizás Joseba se estaba refiriendo cuando ha dicho que la derecha ponía trabas, quizás ha sido una legislatura en el Congreso de los Diputados, por cierto, donde el diputado Jesús Mari Fernández ha llevado con los colectivos, con las familias, con los profesionales, de una manera con absoluta sensibilidad, como merece un tema de estos, ha llevado un trabajo que se ha visto torpedeado en más de una, de dos y de tres y de 4 ocasiones y de más de 5 ocasiones por el Partido Popular y por Ciudadanos. Yo creo que por eso se estaba refiriendo Joseba, que en este caso también, no sé si cuál era el posicionamiento de UPN, pero quizás bueno, pues ha sido una legislatura en la que no se han conseguido avances de derechos en esta materia y ojalá
que en la próxima legislatura, en la que va a comenzar, pues demos respuesta a una situación que preocupa en la sociedad, ¿no? Jesús, el caso de Ángel y su mujer, ¿no? Y también la actitud del gobierno de Pedro Sánchez va a marcar un cambio en todo este planteamiento. Bueno, a veces es verdad que hay casos, vídeos, que si lo visionas, pues yo creo que es imposible no compadecerte y no sentir una empatía. Yo creo que esto se está preparando desde hace tiempo y que es un momento de maduración de algo que tiene que ver, para mí, claramente con la libertad, con la dignidad, con la experiencia que vamos teniendo a lo largo de la vida del sufrimiento de las personas que queremos y también de una experiencia de que vamos envejeciendo, de que vamos a ser una sociedad muy envejecida y que para nosotros no queremos que nos cuiden durante 30 años ni ir perdiendo capacidades. Por lo tanto, desde esa libertad creo que tiene que haber una ley para que a nadie se le obligue a someterse a una eutanasia, pero que alguien que lo desee, desde luego, ni acabe en la cárcel ni tenga que dar más cuenta que una regulación garantista. Yo, por ejemplo, los cuidados paliativos son importantísimos, Jorge. Por ejemplo, en la ley de Navarra, si algo teníamos claro el equipo que redactamos esa ley, es que había que evitar el encarnizamiento terapéutico, o sea, evitar eso, porque hace más dolor a la familia y alargar pues, la vida, innecesariamente. Pero como ha comentado Elma, cada vez que se ha planteado una ley en serio para regularizar la eutanasia, UPN ha votado en contra. UPN ha votado en contra. Sí, no, es decir, son importantísimos cuidados paliativos, pero a la hora de la verdad, UPN no ha entendido, no ha tenido la sensibilidad social suficiente como para entender que hay que regularizar esto ya, para evitar sufrimientos. Que yo comparto, obviamente, que cada partido tenemos posiciones contradictorias en algunos casos, incluso en este tema, pero que a mí me fastidiaba que teniendo un origen común como tenemos en el 2011, que por unanimidad en Navarra se llegó a una ley que podía ser pionera, me daba la sensación de que estabas también poniendo un poco pegas a que en aquel momento no se pudo hacer ni siquiera más. Yo creo que y te puedo contar cómo negociamos con Javier Marcotegui todas las enmiendas, pero cuando se ha intentado regularizar la eutanasia, en el Congreso UPN ha votado en contra, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con el debate de hoy, recordando esa ley de 2011 a la que se aludía y en relación con este tema, esa ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona, ¿no? Esa es la ley a la que estamos aludiendo. Cerramos aquí nuestro tiempo de análisis con dos temas complicados: el dinero que reciben los exaltos cargos funcionarios del Gobierno de Navarra y la prolongación o no de la vida o el final de la vida a través de la eutanasia después del caso de Ángel y su mujer. Muchísimas gracias por acompañarnos a los cuatro, un placer volver a veros y seguimos hablando de política y de otras cuestiones que afectan a los ciudadanos, ¿de acuerdo? Gracias. Nosotros continuamos en este tiempo de análisis con otros temas también en la moda. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.